diferencia que hay entre sectores lojanos y el gobierno nacional, a la cabeza el señor ministro de Cultura, quien tiene argumentos. Si él dice que el festival lo compara con la producción de un disco y además tiene un sustento, refiere que el presupuesto, la cantidad de presupuesto no tiene relación con la calidad. ¿Qué piensan los jóvenes de la cultura, del arte de Loja? ¿Qué piensa José Luis? Bueno, mire Patricio, nosotros incluso antes de que fuera oficial la posesión del señor ministro Velasco, mantuvimos una postura muy firme y de enérgico rechazo, porque creemos que no es una persona que está capacitada ni que comprende la dinámica del sector cultural del país para ejercer un cargo tan delicado. La cuestión de la política cultural desde el Estado, la política pública en materia cultural siempre ha sido bastante crítica a nivel de la historia del país, y con este tipo de decisiones nosotros corroboramos esa posición que tuvimos. ¿Por qué? Porque el ministro, por ejemplo, sostiene que la reducción del presupuesto es de un 15% en comparación al del año pasado. Pero si nosotros revisamos, el año pasado fue $2.600.000. Que yo sepa, el 15% son $390.000. Claro, y en valores absolutos es así, ¿no? Así. Y lo que se le reduce es prácticamente $1 millón. Así es. Entonces, jamás... Si toma como referencia el 2017, es más el decremento. Por supuesto, claro, el 2017 claro, que fueron claro, 3.228.000. El decremento es más significativo. Así es. Sí. Pero él dice no, que la disminución no afecta el posicionamiento, la calidad del festival. Vea, hay que tener claro, estimado Patricio, que desgraciadamente todo esto está orquestado con fines políticos. ¿De acuerdo? Porque no olvidemos que al centralismo nunca le gustó que el festival se dé en Loja. Trataron de poner todas las perspectivas, todas las excusas para que finalmente no se diera. Hubo voluntad política. ¿Cree que la estrategia es terminar con el festival? Por supuesto, es que eso es lo que están buscando. Y eso es lo que nosotros sostenemos. Evidentemente lo hacen de manera porque si no aparecía la asambleísta Arias y lo constituía en ley, posiblemente el festival ya no se daba este año. Imagínese usted que es tan crítica la situación que, habiendo esa ley, el ministro, por ejemplo, anuncia que no habrá promoción internacional del festival así dice, en Perú y en Colombia. Que eso cuesta mucho y que ha habido un informe de la Academia, de la Universidad Técnica, que ha dicho que eso es ineficiente. Y que no ha funcionado. Lo más lógico que se debe hacer, si es que supuestamente no ha funcionado, es pues mejorar. Claro. Pero ¿cómo se nos ocurre Porque pensar? Es un festival internacional, de artes vivas internacional. ¿Cómo se nos ocurre pensar en un festival de tal envergadura sin promoción internacional? Entonces son cosas que no tienen absoluto sentido. Y si algo también nos ha indignado a nosotros, y lo hemos expresado también de manera pública, es cómo las autoridades de Loja se han prestado para eso. Yo estoy firmemente convencido que en este momento Loja vive una crisis de representación respecto de sus autoridades. ¿Las autoridades no están defendiendo al festival, José Luis? Hay una autoridad que ha defendido, Patricio, que es la asambleísta Verónica Arias. Ella públicamente ha estado permanentemente en esta acción. Correcto. El resto de legisladores hemos visto qué posición han tenido. Hay uno que ni siquiera aparece. Hay otro que cuando vino el señor ministro de Cultura, perdón la interrupción, cuando vino el ministro de Cultura, en la fotografía aparece el alcalde de Loja, aparece el gobernador de la provincia, aparece la viceprefecta, y están ascendiendo lo que le dice a Loja el ministro. Por supuesto, y esa actitud es sumamente indignante. Entonces, al haber esta crisis de representación que le menciono, Patricio, es evidente que los fines son políticos. No les interesa los objetivos de Loja, no les interesa el festival, porque el afán es destruir todo lo que se ha podido construir. La asambleísta Cruz no solo ha sido complaciente con el ministro, la hemos visto en la comparecencia que hizo el ministro Velasco en la comisión, sino que además se atreve a justificar esa reducción del presupuesto y a sostener cosas como, por ejemplo, que el festival del 2016, que tuvo un menor presupuesto en función del 2017, fue muchísimo mejor. Cosa absolutamente falsa, porque la segunda edición del festival en el año 2017, al haber más presupuesto, al poder corregir errores de lo que pasó en el primer festival, al poder tener una perspectiva más amplia y ya un poco de experiencia, evidentemente hasta el momento ha sido la mejor edición. En el 2018 tenemos que reconocer decayó porque teníamos tanto a nivel nacional como local autoridades que ni siquiera comprenden el término artes vivas, de forma que era inaudito esperar
que haya un resultado totalmente positivo. Pero ese tipo de ineficiencia de ciertas autoridades no puede servir como justificación para que se haga una reducción tan severa del presupuesto que el ministro Velasco sabe que reduce la calidad del festival, solamente que no lo puede decir porque evidentemente, tanto como el gobernador y como otras autoridades, lo que tienen que defender es su sueldo. Perfecto. José Luis, ¿qué hacer la comunidad lojana? ¿Qué hacer los habitantes de esta tierra de cultura, de esta tierra de arte, ante esta condición que nos presenta a futuro la posibilidad de desmejoramiento de la calidad de este festival, que es compromiso de todos? Vea, estimado Patricio, bajo estas circunstancias, cuando las autoridades solamente hablan de unidad, pero para sus intereses, pues absolutamente falso que se están fraguando unidades o sinergias o que se está trabajando en conjunto. Bajo esta perspectiva, el pueblo de Loja debe comprender que el Festival de Artes Vivas no es una cuestión solamente de los artistas. Es, estoy seguro, la primera oportunidad histórica que hemos tenido de que la cultura vaya convirtiéndose en una industria creativa y tenga un impacto fuerte en el aspecto económico. Entonces, ante esta crisis de representación de las autoridades lojanas, el pueblo tenemos que unirnos. Aquí no interesa ideologías, no interesa gremios, si somos o no del sector cultural, porque al fin y al cabo todos nos beneficiamos. Aquí la única ideología que debe prevalecer es la de la lojanidad y la defensa irrestricta no solo del presupuesto, sino del festival como tal. Y es necesario entonces empezar a gestar iniciativas, movilizarse, aun cuando no seamos escuchados por el gobierno.